Hola, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Vamos a ver si podemos bajar el volumen a este dispositivo. Bien, vamos a continuar analizando la clasificación de las obligaciones. Ya hemos aprendido que dependiendo de diversos criterios, las obligaciones admiten múltiples clasificaciones. La primera de las clasificaciones que hemos estudiado es atendiendo a si dan o no acción o derecho para exigir su cumplimiento. Y de acuerdo con ese criterio, hemos aprendido que las obligaciones pueden ser civiles o pueden ser naturales. Las obligaciones civiles para el caso son aquellas que efectivamente conceden acción o derecho para que en caso de incumplimiento por parte del deudor, el acreedor pueda exigir judicialmente su cumplimiento. Pero las obligaciones a veces, por algunas circunstancias que se presentan, quedan desprovistas de esa posibilidad, de esa facultad de exigir coactivamente su cumplimiento, y en ese caso se denominan obligaciones naturales. Cuando nosotros decimos el término obligación sin mencionar si es civil o si es natural, vamos a dar por sentado que estamos en presencia de obligaciones civiles. Es decir, el término obligación, así a secas, es obligación civil. Ahora, para referirnos a una obligación natural, necesariamente tendríamos que agregarle ese apelativo de natural. De tal manera que obligación es igual que obligación civil. Y si queremos referirnos a la obligación natural, tendríamos que decirle completamente obligación natural. Bueno, me parece que también resulta oportuno contestar cualquier pregunta que ustedes puedan tener en este momento del estudio que han hecho en sus casas o en otros lugares sobre las obligaciones. Si tienen alguna pregunta, la pueden formular con total libertad. Voy a interpretar su silencio como que no tienen ninguna pregunta. Y vamos a compartir pantalla para remitirnos al Código Civil. Y dentro del Código Civil vamos bueno, sobre las obligaciones civiles y naturales ya hablamos un poco. Vamos a pasar ahora al título cuarto, que se refiere a las obligaciones condicionales y modales. Y dentro de esta misma categoría, vamos a ver si podemos remitirnos también a las obligaciones a plazo. Bueno, el criterio que sirve para clasificar estas obligaciones es atendiendo al momento y modo en que se cumplen sus efectos. Creo que esta es una buena forma en que podemos decir el criterio que sirve de clasificación, atendiendo al momento y al modo en que se cumplen, o mejor dicho, se producen sus efectos, o sea, los efectos de las obligaciones. En ese sentido, las obligaciones pueden ser simples o pueden estar sujetas a modalidades. A las simples se le conoce también como puras, puras y simples o puras o simples y obligaciones sujetas a modalidades. Una obligación pura y simple obviamente sería aquella que produce sus efectos normalmente, es decir, sin ninguna circunstancia que modifique o amplíe o suspenda
la producción de esos efectos. Es decir, una obligación es pura y simple cuando sus efectos se producen normalmente sin ninguna circunstancia que difiera o que modifique esa producción de esos efectos. Sin embargo, existe una categoría llamada obligaciones sujetas a modalidades, que son aquellas que hay ciertas circunstancias que modifican los efectos de las obligaciones en cuanto a su eficacia, en cuanto a su producción e incluso en cuanto a la forma en que se cumplen. Dentro de las obligaciones sujetas a modalidades tenemos las obligaciones condicionales, que son las obligaciones sujetas a condición. Tenemos también las obligaciones modales, que son aquellas que están siendo afectadas por un modo, así se llama, modo. Y también tenemos las obligaciones a plazo. Esas así se conocen o así se denominan obligaciones a plazo. Bueno, vamos a tratar de entender esto utilizando el Código Civil como, digamos, como punto de partida. Dice, a partir del artículo 1344. Vamos a ver si podemos hacer esto un poquito más grande para que se facilite su lectura. Vaya, vamos a leer a partir del artículo 1344 digamos, la explicación que se da en el código sobre las obligaciones sujetas a condición. Vamos a apoyarnos de ustedes para que me ayuden con la lectura. Vamos a pedirle a Daniel Viera, ayúdeme a leer ahí en el código, por favor, el 1344, Daniel. Sí, buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. 1344 dice, es obligación condicional la que depende de una condición, esto es, de un acontecimiento futuro que puede suceder o no. Excelente. Gracias. Fíjense ustedes que en esta parte de su estudio es importante comprender esta figura llamada condición. O sea, condición es un concepto, es un término, es un vocablo con el cual necesitamos familiarizarnos. Entonces, en este artículo 1344 se define la condición a partir de sus dos características indispensables o sine qua non, es decir, características que no pueden faltar para que estemos en presencia de una condición. Y son dos, el carácter futuro y el carácter incierto. Si a usted, por ejemplo, se le preguntara cuáles son las características de la condición, la respuesta es bien sencilla. La respuesta es bien sencilla. Las características de la condición es que se trata de un hecho, y aquí vienen las dos características, futuro e incierto. Eso es lo que ustedes deberían tomar muy en cuenta a la hora de enfrentarse a una pregunta como esta. ¿Cuáles son las cualidades, las características de una condición? ¿Ok? Que se trata de un hecho futuro y de un hecho incierto. El carácter futuro, obvio, es que todavía no ha sucedido. Es un hecho, por supuesto, posible, es decir, posible en el sentido de que debe ser susceptible o debe estar en condiciones de suceder. O sea, no podríamos hablar de una condición válida cuando el hecho en que consiste es absolutamente imposible.
de que suceda, de acuerdo con las leyes de la naturaleza física. Y el carácter incierto, como lo dice el código, es que como podría suceder, podría no suceder. Con esto bien podríamos nosotros desde ya dar algunos ejemplos de condición, siempre y cuando se reúnan esas dos características. Vaya, manejemos un ejemplo. Supongamos que en este próximo campeonato mundial de fútbol, vamos a ver, vamos a poner como condición el hecho de que España será eliminado en la primera ronda. Es decir, la selección de España será eliminado en la primera ronda. Bien, analicen esto y díganme ustedes si estamos en presencia de una condición, sí o no. A ver, ¿quién quiere opinar al respecto? Repito, la condición es un hecho futuro e incierto. ¿Será este un ejemplo de una condición? Dígame, Anthony. Sí, Lee, porque, bueno, el ejemplo que usted está poniendo en el fútbol son probabilidades. Por ejemplo, el que compra el paquete para X selección, compra todo el paquete hasta la final. Pero hay condiciones cuando el equipo es eliminado en una fase, se le devuelve un porcentaje de las entradas o del paquete que había comprado completo. Entonces sí hay condición. Bien, sin embargo, usted nos está dando un ejemplo un poquito más depurado de una condición y sería la siguiente. Si, por ejemplo, si usted ha comprado el paquete completo, si compras el paquete completo ah, y tu equipo favorito no avanza, se te devolverá un porcentaje. Vaya, este es otro ejemplo un poquito diferente, pero que en todo caso podríamos analizar si también incorpora una condición. Si compras el paquete completo y tu equipo favorito no avanza, pues en ese caso se te devolverá un porcentaje de lo que pagaste por el paquete completo. Entonces, fíjense que normalmente cuando se redacta, digámoslo así, cuando se redacta, cuando se crea, cuando se elabora en su forma verbal o escrita una condición o una obligación condicional, usualmente se utiliza este famoso sí, como que dice, si tal situación se llegara a dar, entonces, ese podría ser el formato de una obligación condicional. Sí, entonces. Como quien dice, dado este evento en el futuro y de carácter incierto, si se da ese evento, entonces esto es lo que va a suceder como consecuencia de que ese evento se dio. Bien, sigue diciendo el artículo 1345 que la condición podría ser positiva o podría ser negativa, siendo positiva cuando consiste en que una cosa acontezca. La condición, según este artículo, es positiva cuando consiste en que una cosa acontezca. Y cuando es su opuesto, cuando se trata de que una cosa no acontezca, entonces la condición
en ese caso sería negativa. Bien, vamos a dejarlos participar a ustedes para que no se me estén durmiendo y vamos a... déjenme ver, aquí tengo que abandonar la vista del estudiante. ¿Cómo lo hago con ustedes? Ni modo, vamos a tener que ir. Vamos a ver. Bueno, no, vamos a hacer una cosa. Ahorita lo van a escribir, Li- dígame. Y en el caso de una promesa de venta, donde el comprador se compromete a comprar, el vendedor a vender, y si no lo hacen, eh, ni el que compra adquiere, ni el que vende entrega, hay una penalidad, ¿verdad? Pero si ambos se mantienen no haciendo uno y haciendo el otro, aunque hay condiciones ahí y que pueden ser inciertas, queda nulo el documento. Bueno, vamos a tratar de analizar su caso. Estamos en presencia de una promesa de X contrato y ambas partes incumplen. Ah, ¿Cuál es la consecuencia jurídica de ello? Ese más o menos sería el planteamiento que usted hace. ¿O hay algo adicional que quiera decir? Es que como dice que uno es afirmativo y el otro negativo, ¿verdad? Bueno, En, 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 e- ya vamos a entrar a eso de en este cuando una supongamos que cumplen. o que no El que cumple. no tenía que vender a otro, no vendió. Y el que tenía que comprar, termina comprando y no se retracta. No, pero ¿cómo podría comprar si la persona se lo vendió a otro? No, 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 es que no podría hacerlo. uno está en la promesa de venta, uno se limita a venderlo a otra persona. Pues Si sí, lo vende, al, paga al la pro- penalidad. al El que va pro- a comprar ha dado las jarras y si no compra, pierde las jarras. Entonces, y en ese contrato donde ambos se mantienen, se llega el tiempo para perfeccionar la compra-venta, solo se declara nulo el contrato porque ninguno quebrantó. No, es que no le logro entender. Usted dice que ninguno quebrantó. O sea, si ninguno quebrantó, entonces el contrato se cumplió y se extingue por su cumplimiento, no por una nulidad, ya que ninguno quebrantó. Según lo que usted me dice ahorita al final, ninguna de las partes quebrantó, es decir, ambas cumplieron con sus obligaciones respectivas. Entonces, en ese caso, el contrato pierde vigencia, pierde eficacia y se extinguen las obligaciones que de él nacieron, no por nulidad, sino por su cumplimiento, por el pago que se hizo respectivamente. Pero vamos a abordar este ejemplo un poquito más adelante. Pero ahí entonces es modalidad porque hay una incertidumbre, ¿verdad? Es que mire, vamos a decirlo de esta manera. Y para ello nos vamos a remitir incluso al artículo 1360 del Código Civil que está ahí cerca de lo que estamos estudiando. Vaya, miren, en el artículo 1360 del Código Civil, repito, aquí está cerca, aparece lo siguiente, y tiene que ver con la pregunta que usted hace. Fíjense bien. Voy a pedir siempre el apoyo de ustedes, esta vez Elizabeth Chavarría. Elizabeth, ayúdeme a leer, por favor, ahí en pantalla o en su código.
Sí, licenciado. Discúlpeme que ando un poquito mal de la voz, pero el 1360, ¿verdad? ¿Sí? Ok. En los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado, pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbi- arbitrio o la resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios en uno u otro caso. Gracias, Elizabeth. Vaya, fijémonos bien lo que dice el artículo 1360. Dice que en los contratos bilaterales va envuelta, entiéndase, está incorporado en todos los contratos bilaterales. Ahí va inserta esta condición y es una condición resolutoria. ¿Y en qué consiste la condición? No cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Fíjense bien y tomen nota. Este es un ejemplo de una condición. Lo dice literalmente este artículo 1360. Repito, es un ejemplo de una condición que en un contrato bilateral alguno de los contratantes no cumpla lo pactado. No cumpla lo pactado. Vayámonos al ejemplo de una promesa de contrato. Aquí les quiero hacer una aclaración, una aclaración. La promesa es un contrato autónomo, es un contrato independiente de cualquier otro. Es un contrato que tiene su propia regulación incluso, su propia regulación. Y puede recaer sobre cualquier contrato. El más común es la promesa de compraventa, pero no solamente existe promesa de compraventa. Puede existir promesa con relación a cualquier contrato, no solo la compraventa. ¿De acuerdo? Entonces, supongamos en una promesa de compraventa, vaya, vamos a hablar de la más común, que es la promesa de compraventa. En una promesa de compraventa, vamos a ver, tiene como partes el promitente vendedor y el promitente comprador. Normalmente, una promesa de compraventa se otorga, se hace, se realiza cuando hace falta algo que no permite realizar en ese momento la compraventa. Repito, por lo general, una promesa de compraventa se hace cuando las partes todavía no están en disposición de realizar la compraventa. Por eso hacen una promesa. Podría ser que el vendedor todavía no tenga la titularidad del bien que se pretende vender. Podría ser que todavía no sea el dueño, él o ella. Podría ser que no tenga inscrito todavía su derecho y el comprador quiere que ya lo tenga inscrito antes de comprárselo. Eso podría ser por el lado del promitente vendedor. Pero también podría ser que el promitente comprador no tenga todavía el dinero, o sea, el precio que se va a pagar. A lo mejor solamente tiene una parte y le hace falta complementarlo. El compañero nos hablaba de arras. Déjenme decirles que arras es un término propio de la compraventa, de la compraventa. En una promesa, en una promesa de compra-venta, lo que se da en realidad es un anticipo del precio, aunque no necesariamente. O sea, no necesariamente hay que dar un anticipo, no es algo de la esencia de una promesa,
el que se dé un anticipo. Podría ser que no haya ninguno, pero eso carece de relevancia para explicar la condición resolutoria del artículo 1360. Vaya, en este escenario, en donde una de las partes promete que va a vender y la otra parte promete que va a comprar, y lo hacen por escrito, porque la promesa tiene que constar por escrito. Ok, ¿cuáles son las alternativas? ¿Cuáles son, repito, las alternativas en presencia de una promesa de compraventa? Lo cual se aplica a cualquier otro contrato, porque la promesa, ya les dije, es un contrato independiente, es un contrato autónomo, que tiene, insisto, su propia, ah, su propia naturaleza, su propia descripción, sus propias reglas. Ok, ¿cuáles son las alternativas? Miren, la primera alternativa es que ambos cumplan. Ambos cumplan. El que prometió vender, llegado el plazo establecido para ello, efectivamente va y le vende a el que prometió comprar. Es decir, las expectativas de ambas partes se cumplen satisfactoriamente y ambos cumplen. Fácil, ambos cumplen. Ese es el primer escenario, la primera alternativa. Voy a ponerle mejor escenarios. Escenarios. Primer escenario, ambos cumplen. Ambos cumplen. Ok, ese contrato obviamente termina o se extingue por su cumplimiento, por su pago, por la solución o pago efectivo. Segundo escenario. A ver, ¿quién me puede decir cuál sería un segundo escenario? Quiero ver si están prestando atención. No sé si en este contexto se podría dar, licenciado, pero como anteriormente se mencionaba en otras clases, de que puede ser de que un tercero cumpla. Mm, Fíjese que podría ser, ya que hay, digamos, obligaciones y las obligaciones podrían ser cumplidas por un tercero. Digamos que sí, pero tal vez un poquito más direccionado a las partes. De momento concentrémonos en las partes, pero su respuesta es válida, ya que un escenario posible sería el que venga un tercero y el tercero cumpla en lugar del deudor, llamémosle original. Eh, Sin embargo, se podría presentar un problema y voy a hacer un paréntesis para explicarlo. En una promesa, las obligaciones de ambas partes son correlativas, en el sentido de que el cumplimiento de una de ellas beneficia a la otra y viceversa, y viceversa. Ah, en una promesa, repito, las obligaciones de ambas partes son correlativas en el sentido de que el cumplimiento de una de ellas, de esas partes, beneficia a la otra y viceversa. Ahora, si aparece un tercero deseando o haciendo materialmente el pago, no podría válidamente exigir que la contraprestación o el beneficio, llamémoslo así, se le otorgue a ella, porque la promesa no está, digamos, realizada en beneficio de ese tercero.
O sea, y quizás lo vamos a aterrizar con un ejemplo. Vaya, supongamos que usted y yo celebramos una promesa en virtud de la cual yo le voy a vender eh, una propiedad, o un lote, una casa, una parcela, una finca, un terreno. Y usted a cambio me va a pagar $20,000, que es el precio convenido. Y señalamos como plazo un mes para poder realizar esa venta, la venta prometida, un mes. Entonces, no puede un tercero venir con $15,000 en mano y decir, aquí vengo a pagar la obligación que tenía fulano y voy a pagar en nombre de él y por ende otórgueme la venta a mí. O sea, eso no podría darse. Eso no podría darse porque la obligación del promitente vendedor no está direccionada hacia ese tercero, sino hacia el promitente comprador. Por eso probablemente ese escenario no sea de momento aplicable. Ok, primer escenario, ambos cumplen, el promitente vendedor y el promitente comprador. ¿Cuál sería un segundo escenario? El incumplimiento por una de las partes. Muy bien, pero vámonos al otro extremo. Ninguno cumple. Ese sería el otro extremo. En el primero, ambos cumplen. En el otro extremo, ninguno cumple. Y vamos a colocar en el tercero el que usted dice. Una de las partes cumple, la otra no. Vaya, para depurar un poco el ejemplo, supongamos que el compromiso del promitente comprador era pagar mediante un depósito bancario, en una cuenta de banco que se le indicó su número y cuál es el banco, la clase de cuenta, etcétera. Su compromiso entonces era hacer un pago mediante transferencia o depósito en una cuenta bancaria. Y llegado el plazo, el mes, los 3 meses, los 6 meses, según lo pactado, viene el promitente comprador y cumple, paga, hace el depósito, hace la transferencia. Pero el promitente vendedor no lo hace. Vaya, en el escenario de que ninguno cumpla, fíjense bien, allí estamos ante una situación en la cual si ninguno de ellos cumple, no se aplica lo dispuesto en el artículo 1360, que es lo que nos está motivando a estas explicaciones, ya que el artículo 1360, el escenario que contiene y que regula es el que uno de los contratantes no cumpla lo pactado. De tal manera que en ese escenario, que sería el que una de las partes cumple y la otra no, en ese escenario es que el artículo dice, en tal caso, podrá el otro contratante, entiéndase, el que ha cumplido, pedir a su arbitrio, es decir, él decide qué es lo que quiere pedir, o la resolución del contrato o el cumplimiento del mismo, con indemnización de perjuicios, ya sea que pida el cumplimiento o ya sea que pida la resolución. Por eso a esta condición se le llama resolutoria, porque una de las decisiones que podría tomar a su arbitrio el contratante diligente, entiéndase, el contratante que ha cumplido con su obligación, es pedir la resolución del contrato. Y por eso se le llama condición resolutoria, porque podría dar lugar a la resolución del contrato si eso es lo que pide el contratante diligente. Aunque
el contratante diligente también podría pedir con base en la misma condición el cumplimiento del contrato. Y ya sea que pida una cosa o la otra, también puede pedir la indemnización de perjuicios que corresponda. Entonces, traje esto a cuenta en virtud del planteamiento que usted hacía, en el cual se había celebrado una promesa y ambas partes incumplen. O sea, si ambas partes incumplen, ya les dije, no puede aplicarse lo dispuesto en el artículo 1360. Aunque, fíjense bien, algunos autores sostienen, y pensaría yo que es admisible, es razonable, algunos autores sostienen que cualquiera de ellas podría pedir la resolución del contrato. Cualquiera de ellas. Lo que no podría pedir cualquiera de ellos es el cumplimiento del contrato por una razón muy lógica. Y es que él tampoco ha cumplido. Y si él no ha cumplido, no puede exigir que el otro cumpla. Eso se llama, por cierto, la exceptio non ad impletis contractus. Ya le voy a enseñar latín yo a ustedes. Exceptio non ad impletis. Para que vean que hasta latín estamos aprendiendo. La exceptio non ad impletis contractus. Eso, traducido a un buen español, significa la excepción del contrato no cumplido. La excepción del contrato no cumplido, que es, como quien dice, la situación que se da cuando una de las partes pretende que la otra cumpla cuando ella tampoco ha cumplido. Dígame, Anthony, por favor. Y en el caso de que ambas partes incumplen, licenciado, y hay un adelanto, como usted dice, del precio de la propiedad. Vaya. O supongamos, usted y yo hacemos una promesa de venta, pero de repente llegamos a un acuerdo de que nadie quiere que el otro pierda. Se tiene que redactar un nuevo documento porque vamos a incumplir ambos. Bueno, es obvio que ante el incumplimiento mutuo, prácticamente no habría acción, no habría derecho para que ninguno de ellos pretenda obtener alguna ventaja o algún beneficio que emane del otro, ¿verdad? Como quien dice, no, si ninguno de ellos ha cumplido, entonces la situación tiene que quedar como quien dice igual a como era antes de que ese contrato de promesa se celebrara. Por cierto, y aquí se lo voy a escribir, la resolución de un contrato consiste en dejarlo sin efecto de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de celebrarlo. Eso son las cositas que uno, cuando uno está estudiando, que es el caso de ustedes, son las cositas que uno anota en sus cuadernos y después las revisa y las repasa y las memoriza y las trata de aplicar, ¿verdad? La resolución de un contrato, repito, consiste en dejarlo sin efecto, de tal manera que las cosas vuelvan o regresen o retornen al estado que tenían antes de celebrar ese contrato. Entonces, vaya, en el planteamiento que usted hace, una de las partes había entregado una suma de dinero en señal de quedar convenidos, como arras, como anticipo, como garantía, es decir, como que dice, como una seguridad. Mira, estoy tan animado y estoy tan convencido de que voy a hacer que aquí te anticipo $10,000, por ejemplo. Ok,
y de repente ninguno de los dos quiere continuar con ese negocio, ninguno de los dos quiere darle cumplimiento. Ok, opciones. Puede pedir cualquiera de ellos la resolución judicialmente y exigir que las cosas vuelvan al estado que tenían antes. Es decir, si se concede la resolución, el juez va a ordenar en su sentencia que las cosas vuelvan al estado que tenían antes, lo que implica que aquel que entregó una suma de dinero tiene que recuperar esa suma de dinero, porque así es como las cosas van a volver al estado que tenían antes, recuperándolo ese dinero que entregó. Y si el otro había entregado por su parte el bien, porque también se dan esos casos donde se entrega anticipadamente el bien, el otro tendría que devolverlo. Y esto judicialmente. Pero en el escenario que usted plantea, de que ambas partes están de acuerdo en dejar sin efecto el contrato de obligaciones que no han cumplido, pues la solución es otra. Y ya la vimos también en el artículo 1438, inciso primero. A ver, ¿quién me dice cuál es la solución en ese caso? Cuando ambas partes deciden dejar sin efecto un contrato que no se ha cumplido las obligaciones respectivas. ¿Qué nombre recibe eso? Era la resiliación. Es correcto, es la resiliación, es la resiliación, que aunque se parece a la resolución, no es lo mismo. La resolución es una cosa, la resiliación es otra. Bueno, pero vamos a volver a nuestro tema, porque nos hemos apartado un poquito, no mucho, pero sí nos hemos apartado un poquito, porque les estaba pidiendo que escriban en sus cuadernos un ejemplo de una condición positiva y un ejemplo de una condición negativa. Así de sencillo. Tomando como base lo dispuesto en el artículo que estábamos analizando. Déjenme. El 1345. Repito, ahorita mismo escriban un ejemplo. Dígame, Anthony, le escucho. Disculpe la pregunta, Lick. Eh, Cuando una persona ingresa a una plataforma de apuestas y dice, y ahí hay muchas probabilidades que se ponen, tanto positivas y negativas. Hay obligación, si todo eso es legal, a que se cumpla el contrato de la apuesta. Digo yo, porque en algunos países las apuestas son prohibidas, pero cuando ya las regula la ley, supongo yo que hay obligaciones también. Sí, vea, cuando entremos al estudio particular de los contratos, vamos a encontrar una categoría de contratos que son los contratos aleatorios. Los contratos aleatorios son aquellos que hasta cierto punto el beneficio, la ganancia o la pérdida que se experimente como consecuencia de ese contrato depende del azar, depende de la suerte, depende de la fortuna, es decir, de una situación totalmente ajena a la voluntad de las personas. De tal suerte que el juego es un ejemplo de un contrato de esta naturaleza, un contrato aleatorio en el cual el alea o suerte es la determinante. La apuesta es un contrato un poquito diferente en el sentido de que allí entra en consideración algunas estrategias, algunas técnicas, algunas experticias que alguno de los contratantes pudiera tener.
La apuesta en ese sentido y en un sentido muy técnico difiere un tanto del juego. El problema es de que entre nosotros muchas veces a la apuesta le llamamos juego y al juego le llamamos apuesta, es decir, no distinguimos entre esas dos categorías. Pero mi punto es el siguiente: si el juego y la apuesta son lícitos, es decir, como usted muy bien lo dijo, legalmente autorizados, por supuesto que son contratos y como contratos producen las consecuencias que todo contrato produce. En otras palabras, el que dependa o no de la suerte no le quita la condición de obligatorio. Es decir, un contrato aleatorio es completamente obligatorio en tanto sea lícito. Es decir, que no vaya en contra de la ley, en contra de la moral, en contra de las buenas costumbres, que no esté prohibido expresamente por el legislador. Ah, es más, es más, hay en materia de compraventa, fíjense bien, de compraventa, ejemplos de contratos que podrían resultar aleatorios versus un contrato que podría resultar condicional. Ah, Incluso ha sido objeto de análisis y de debate y de discusiones esa diferencia entre la venta de la suerte y la venta de la cosa esperada. Así se ha manejado cuando se estudia el contrato de compraventa. La venta de la suerte versus la venta de la cosa esperada. De repente, el objeto de una compraventa podría ser algo que no existe, pero que se espera que exista. Fíjense bien, algo que no existe, pero se espera que exista. O a veces el contrato podría, hasta cierto punto, ser condicional y tener eficacia siempre y cuando se cumpla una condición que tiene que ver con la existencia del objeto. Y el ejemplo que manejan algunos autores, se los planteo de esta manera. Llega usted a un río muy caudaloso, y se encuentra en la orilla a un pescador, a un pescador. Ah, el pescador tiene una red en sus manos, es un ejemplo de los autores franceses, tiene una red en sus manos y está a punto de tirarla al río. Entonces viene usted y celebra un contrato con ese pescador. Y el contrato consiste en que usted le va a pagar, fíjese bien, $100 por los pescados que saque en su red en la próxima tirada, el tiro que él haga de esa red al río, al agua. Le va a pagar $100 por el pescado que saque. Entonces, ahí surge la pregunta: ¿qué tipo de contrato es ese? ¿Es un contrato aleatorio o es un contrato condicional? Es decir, es un contrato que vale y que produce efectos y que lo obliga a usted a pagar esos $100, o es un contrato que no vale porque al no cumplirse con la condición, entonces no hay forma de que se le pueda obligar. Un contrato condicional, obviamente, depende de una condición. Y en este caso, se podría manejar que la condición es, fíjense bien, que efectivamente saque pescados. Es decir, que esa red no salga vacía, o que no salga con zapatos o con latas vacías plástico. Es decir, podría, repito, manejarse como un contrato condicional o como una venta de la suerte. Entonces, allí, en presencia de un litigio de esa naturaleza, habría que valorar los elementos constitutivos del contrato, incluso el precio. Normalmente el precio es un condicionante para determinar si se trataba de la suerte o no, porque
Manejemos un ejemplo. Cuánto podría valer la cantidad de peces que salgan en una tirada, en un lanzamiento de la red? Si pensamos que podría andar por los 80, 90, 100, $120, pagar $100 parece ser una contraprestación que resulta equitativa. Pagar $100 y en ese sentido podríamos entender que el contrato es condicional. Decir, por haber pagado $100 o por estar dispuesto a pagar $100, podemos entender que es equivalente a lo que tendría que salir. Y se asume que se espera que efectivamente salgan pescados que puedan andar por esa suma de dinero. Pero si pagó $5, si pagó solamente $5, entonces un juez podría valorar y decir, ah, no, en ese caso compró la suerte, pues, compró la suerte y debe entender que los $5 los tiene que pagar, sea que salga uno, que salgan 15, que salgan 40, que salgan 600 pescados o que no salga ninguno. Entonces, otra vez, pero mi punto aquí, fíjese bien, mi punto aquí es que la condición muchas veces supedita la eficacia de un contrato, porque la condición puede encontrarse en tres estados posibles. Una condición, uno de ellos es estar pendiente. El otro estado es estar cumplida. Y el otro es estar fallida, fallida. Voy a anotarlo porque a ustedes se les olvida bien rapidito y al escribirlo podría ser, puede encontrarse en tres estados diferentes. Pendiente, cumplida y fallida. Fallida. Y es fácil determinarlo. Está pendiente cuando todavía estamos en presencia de un hecho futuro e incierto. Es una condición que se ha establecido en relación con alguna obligación y todavía estamos a la espera de ver si se va a cumplir o no. Cumplida, fácil, el hecho en que consistía ya se dio, ya sea que fuera positiva o negativa, pero ese hecho ya se dio. Y fallida es cuando ha llegado a ser cierto que no se va a cumplir. Ya falló. La condición falló cuando ha llegado a ser cierto que no se va a cumplir. Por ejemplo, una condición podría consistir en que, vamos a poner a otra persona, no lo voy a poner a usted, en que Juan X se gradúe como ingeniero civil. Eso es un ejemplo de una condición, por cierto, positiva. ¿Por qué positiva? Porque consiste en que una cosa acontezca. ¿Y cuál es esa cosa en este caso? Que Juan X se gradúe como ingeniero civil. Entonces, ¿cuándo estaría pendiente? Bueno, cuando Juan X todavía no se ha graduado, a lo mejor ni se ha matriculado, a lo mejor sí, ya se matriculó, pero va en sus primeros o segundos años, pero está en eso. Es decir, la condición está pendiente. Cumplida, bueno, cuando efectivamente Juan X, con todo el esfuerzo que ello representa, se gradúa como ingeniero civil. En ese caso está cumplida. ¿Y cuándo estaría fallida? Bueno, manejemos un ejemplo.
Juan X está haciendo su segundo, tercer año de ingeniería civil y se muere. Se muere Juan X. En ese caso, la condición está fallida. Ha llegado a ser cierto que no se va a cumplir. Pero volvamos a nuestro ejemplo. ¿Están ustedes escribiendo en sus cuadernos un ejemplo de una condición positiva y un ejemplo de una condición negativa? Vamos a ver si es cierto. Le voy a pedir a Perla, Madeline, que lea lo que escribió en su cuaderno. Quiero escuchar esos ejemplos. Perla, active su micrófono, por favor. ¡Qué esperanza, mano! Vaya. Rodrigo, comparta usted sus ejemplos, por favor. Rodrigo. Caramba, en la otra sesión quizás solo con Anthony me voy a conectar. Vamos a ver. Briseida, ¿qué escribió usted? Ya voy a empezar a bajar puntos, mano. Briseida. Vamos a seguir. Yamilet. Yamilet. ¿Qué escribió como ejemplos? Permítame, ya le digo, es que no lo he escrito en el cuaderno, sino que lo tengo en el teléfono y en el teléfono estoy recibiendo clases y me salgo. No sé si seguirá el audio, permítame. Mm, mm, mm. No sé si se escucha. Sí, la escuchamos perfecto. Vale. Yo le puse, digamos, por ejemplo, en el primero, en la que creo que era condición positiva, ¿verdad? Sí. Yo le puse que, no sé si estará bien, pero si te regalara, digamos, como este libro, si apruebas el examen de Derecho Civil mañana. Y aquí la condición sería que al suceso aprobar el examen. No sé si estará bien. Está perfecta. Y Y la con segunda, esto, la condición negativa, creo que era. Yo le puse que si te prestare, digamos, como un vehículo siempre y cuando eh, no llueva como esta tarde, digamos, y aquí pues la condición del suceso sería llover, pues y que no sucediera eso, o sea, la lluvia. fíjese que está bien. Sus ejemplos son correctos. Sus ejemplos son correctos. Si apruebas el examen de derecho civil mañana, entonces te regalo este libro, te regalo algo. Y luego, si no llueve esta tarde, entonces te presto el vehículo para que salgas en la noche a dar tu vuelta, si no llueve esta tarde. Ambos ejemplos son correctos. Es más, estos ejemplos me dan la pauta para introducir lo siguiente. Una condición puede ser determinada o puede ser indeterminada. Y fíjense qué interesante que son los ejemplos que usted ha compartido con nosotros, los que
nos permiten hacer esta aclaración de que una condición puede ser determinada o puede ser indeterminada. Una condición, estoy hablando de la condición. Todo lo que estamos diciendo se aplica a la condición. ¿Cuándo es determinada? Es determinada cuando se señala o indica un plazo, época o tiempo dentro del cual deba cumplirse esa condición. Y en caso contrario, es indeterminada. Indeterminada en caso contrario. Es decir, si se señala o indica un plazo, una época o un tiempo dentro del cual deba cumplirse la condición, entonces es determinada. Este término determinada viene de que se está dando un término o un tiempo, un intervalo, un periodo dentro del cual se deba cumplir, y cuando no se da un término, entonces es indeterminada. En este sentido, está relacionado con término. Es determinada cuando tiene un término y es indeterminada cuando no lo tiene. Entonces, usted, los ejemplos que dio son efectivamente de una condición positiva y determinada, porque usted dijo mañana. Y en el caso de la negativa, también es determinada porque usted dijo esta tarde. Entonces, en los ejemplos que usted dio, está señalando un periodo de tiempo dentro del cual deba cumplirse. Dicho esto, fíjense bien, ustedes deben estar en condiciones de saber ubicar a los ejemplos de condición en la categoría correspondiente. Es decir, ustedes, después del estudio que hagan de las condiciones, tienen que saber decir qué clase de condición es la que se les plantee como ejemplo. Y para ello hay que continuar con el estudio del Código Civil. Dice que la condición, bueno, este ya lo vimos, el 1345. Lick, Dígame, Antonio. hacía una pregunta en el chat. Sí. ¿Existirá una condición o existirá algún contrato que contengan condiciones positivas y negativas al mismo tiempo? Por supuesto que sí. De hecho, la condición resolutoria tácita del 1360, y se dice tácita porque va envuelta. ¿Recuerdan el artículo 1360? Hoy mismo lo vimos. El artículo 1360 es una condición establecida por la ley. En todo contrato bilateral va envuelta. No es necesario que la pongan las partes, ya la ley lo hizo, y es una condición negativa. ¿Por qué? Porque consiste en que una de las partes no cumple con lo pactado. Y eso es negativo, en que una cosa no acontezca. Entonces, cuando la condición consiste en que una de las partes no cumpla con lo pactado, entonces es un ejemplo de una condición negativa. Vaya, imagínense, por ejemplo, un contrato de arrendamiento. Un contrato de arrendamiento. En un contrato de arrendamiento suelen escribirse condiciones negativas resolutorias también. Por ejemplo, cuando hay una prohibición para utilizar
el inmueble o el bien arrendado en destinos o finalidades diferentes a las pactadas. Por ejemplo, usted puede arrendar una vivienda, una casa para vivir en ella. Y en el contrato, el arrendante hace insertar una cláusula de que usted no va a utilizar ese inmueble como almacén, por ejemplo, o como tienda, o como depósito de sustancias inflamables o explosivas, por ejemplo. Entonces, los ejemplos de condiciones negativas podrían multiplicarse. E igual, las condiciones positivas, de alguna manera, como que encuentran un poquito de mayor aplicación en materia de contratos gratuitos, como la donación, por ejemplo. Una donación podría supeditarse a que permítame un segundo que estoy recibiendo una llamada. Tengo que indicar que estoy en clase. Ok. Ah, repito, en materia de donaciones o de contratos gratuitos o de actos jurídicos gratuitos como una oferta, por ejemplo, o como un legado. Mire, en materia testamentaria, los legados podrían ser condicionales. Y esas condiciones podrían ser positivas y podrían haber también condiciones negativas. Por ejemplo, te voy a dejar una casa o te voy a dejar un vehículo si no te emborrachas, si no te haces mujerero, si no te haces drogadicto, si no, condiciones negativas. O te voy a dejar X beneficio, X prestación, X bien, si, y aquí puede incluir muchas condiciones positivas. Si terminas tus estudios, si obtienes el primer lugar, si haces esto, si haces aquello. Es decir, las condiciones, repito, podrían mezclarse y haber condiciones tanto negativas como positivas. Bueno, el artículo 1346 sigue diciendo que la condición positiva, o sea, aquella en que una cosa acontezca, debe ser física y moralmente posible, y que es físicamente imposible la que es contraria a las leyes de la naturaleza física, y es moralmente imposible la que consiste en un hecho prohibido por las leyes o que se opone a las buenas costumbres o al orden público, mirándose también como imposibles las que estén concebidas en términos ininteligibles. Es decir, no se puede entender qué es lo que se quiso decir al pactar o al insertar esa condición. En términos ininteligibles, oh no. Entonces el legislador ha optado por considerarla como imposible. Y al ser imposible, es como que no existiera la condición. Se tiene por no escrita. Veamos el 1347 y vamos a auxiliarnos otra vez. Yasmín, ayúdeme a leer, por favor, el 1347. Yasmín. El 1347 dijo. Sí, ahí está en pantalla. Ok, dice, si la condición es negativa de una cosa físicamente imposible, la obligación es pura y simple. Si consiste en que el acreedor se abstenga de un hecho prohibido por la ley, la obligación es nula. Muy bien. Vaya, fíjense bien. Vamos a tratar de entender el significado y alcance de este artículo 1347.
Estamos hablando aquí de una obligación. Y recuerden que las obligaciones, cuando sus efectos se producen normalmente, sin ninguna variante, sin ninguna modificación, es pura y simple. Eso lo dije al principio de esta sesión. Pero cuando hay algo que lo modifica, entonces podría estar sujeta a alguna modalidad. Y en ese sentido, una obligación podría ser condicional, modal o a plazo. Bien, este artículo 1347 se está poniendo en el caso de una obligación negativa de una cosa físicamente imposible. Manejemos un ejemplo de una cosa físicamente imposible. A ver, ¿cuál sería un ejemplo de una cosa físicamente imposible? A ver, ¿alguno de ustedes quiere ensayar algún ejemplo de una cosa físicamente imposible? El hecho de volar, licenciado. Volar, así, volar por sus propios medios, ¿verdad? Por sus propios medios. Sí, porque usted podría subirse en un helicóptero, en un avión y está volando. Volar por sus propios medios. Excelente ejemplo. Volar por sus propios medios. Mm, vamos a ver. Ah, permanecer bajo el agua 20 minutos. 20 minutos sin equipo de oxigenación. Sí, porque usted agarra una cosa de esas que usan los buzos y puede estar hasta tal vez un día entero. Permanecer bajo el agua, entiéndase, sumergido, bajo el agua, no bajo una lluvia, sino que sumergido en el agua 20 minutos sin equipo de oxigenación, es decir, sin ningún tanque ni nada de eso. Son ejemplos, podrían haber muchos más, de cosas físicamente imposibles. Construir ah, una, una vivienda de 2 niveles en una tarde. En una tarde. Es otro ejemplo de una cosa físicamente imposible, ¿no? Usted va a construir una vivienda de 2 niveles en una tarde. No podría. Ah, vamos a ver. Ah, traducir o interpretar sin dispositivo externo alguno lo que diga un chino. Es decir, una persona hablando en chino. O sea, la obligación suya es traducir o interpretar sin dispositivo externo alguno lo que diga una persona que habla chino. Bueno, hay ejemplos, pero digamos volar por sus propios medios. Vamos a ver. Si la condición es negativa de una cosa físicamente imposible, la obligación es pura y simple. Manejemos ahora o construyamos ahora el ejemplo. El ejemplo. Una persona se obliga a dar a otra $1,000. Sí, y aquí vamos a introducir el ejemplo. Fíjense bien. Negativa, que una cosa no acontezca. Si no, con este no, le estamos dando el carácter de negativa a la condición. A la condición. Una persona se obliga a dar a otra $1,000 si no de una cosa físicamente imposible. Ya pusimos aquí que volar por sus propios medios
es una cosa físicamente imposible. Si no vuelas por tus propios medios. Aquí está el ejemplo. Una persona se obliga a dar a otra $1,000 si no vuela por sus propios medios. Si no vuela. Si esa persona no vuela, fíjate, negativa, de una cosa físicamente imposible. Entonces, ¿qué dice la ley con respecto a esta obligación? Dice que la obligación es pura y simple. Pura y simple en ese caso. En otras palabras, es como que no estuviera sujeta, en este caso, la obligación de esa persona de dar $1,000 a otra es pura y simple. Es decir, no está sujeta a condición alguna. No está sujeta. Es como que no existiera la condición y la obligación la tiene. La obligación existe y le debe dar a esa otra los $1,000 que se comprometió a dar, bajo esa condición negativa de un hecho físicamente imposible. Veamos el otro caso. Si consiste en que el acreedor, fíjense bien, el acreedor de la obligación, si consiste en que el acreedor se abstenga de un hecho prohibido por la ley, la obligación es nula. Volvamos al mismo ejemplo. Una persona se obliga a dar a otra $1,000 si, y aquí viene la condición, si consiste en que el acreedor, o sea, el que tiene derecho a recibir los $1,000, se abstenga de un hecho prohibido por la ley. A ver, ¿cuál es un ejemplo de un hecho prohibido por la ley? Menciónenme. Matar a alguien. Muy bien. ¿Cuál es un ejemplo de un hecho prohibido por la ley? Muy bien, ya lo dijo la compañera. Matar a alguien. Matar, lesionar, violar, robar, etcétera. Matar a alguien. Viene y una persona se obliga a dar a otra. Pongámosle nombre a las personas. Juan se obliga a dar a Pedro $1,000 si Pedro se abstenga, se abstiene de matar a Rosa. Ahí está el ejemplo. Si, ahí introducimos la condición, Pedro se abstiene, lo dice el código, en que el acreedor se abstenga de un hecho prohibido por la ley. Un hecho prohibido por la ley es matar a otro. Entonces, Juan se obliga a dar a Pedro $1,000 si Pedro se abstiene de matar a Rosa. Ok, la pregunta del $1,000,000. ¿Debe Juan pagar los $1,000 a Pedro? Le vamos a poner un poco de emoción a esto. Y vamos a ver. Aquí estamos. Vale. La respuesta que ustedes le den a esta pregunta me va a servir para ver primero si están allí y luego para ver si estamos entendiéndonos, para ver si no estoy hablando en chino, aquí yo ahorita con ustedes. Así que, por favor, contesten, ¿verdad?
y les voy a tomar ahorita la asistencia. Voy a dejar de grabar, a menos que tengan alguna pregunta ahorita. ¿Alguna pregunta previo a tomarles la asistencia? A la una, Lick, ¿verdad que No, uno de los requisitos para que un contrato sea válido es la licitud? por supuesto que sí. De hecho, el objeto ilícito es una causal de nulidad absoluta de un acto, contrato o declaración. El objeto ilícito, que es el opuesto de la licitud. El objeto tiene que existir y además tiene que ser lícito para que podamos estar en presencia de una obligación válida. ¿Alguien más como que quería preguntar? justamente lo que iba a decir Prado, de preguntarle de que si, no me acuerdo qué artículo decía que no se puede hacer un contrato con algo ilícito. Entonces, Juan no debe pagar para que no dañen a Rosa. Ujú. Sí, de hecho, y no sé si ya todos contestaron, pero aquí está claro, mire, si consiste la condición que se le ha puesto a una obligación, si consiste en que el acreedor, en nuestro ejemplo, el acreedor es Pedro, ¿verdad? Juan es el deudor porque se obliga a dar a Pedro, el acreedor es Pedro. Si consiste en que el acreedor se abstenga de un hecho prohibido por la ley, aquí está la solución. La obligación es nula. La obligación es nula. La obligación no vale. La obligación no produce efecto. Es diferente al primer caso, en el que la obligación es pura y simple. Aquí no. Aquí la obligación es nula. Entonces, eso significa lisa y llanamente de que debe Juan pagar los $1,000 a Pedro. Por supuesto que, y es lo que ustedes están contestando allá en WhatsApp. ¿Alguna otra pregunta? A la una, a las dos y a las tres. Bueno, vamos entonces a la asistencia, pero antes voy a dejar de grabar. ¿Qué se hizo? Ay, hombre.